murió el último de ellos, murió ese oficio como fue conocido en el Nuevo Testamento. Hoy en día no hay apóstoles en el sentido estricto en que se usa el término en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron una estructura de autoridad muy importante en la Iglesia en sus comienzos y de hecho, sus enseñanzas y testimonio sigue siendo fundamental para la Iglesia de hoy a través de la Escritura. Por eso decimos que la Iglesia es apostólica, haciendo referencia a que se apega a la enseñanza impartida por los apóstoles. En segundo lugar se mencionan a los profetas como otro oficio que Dios estableció como un don para su Iglesia. Los profetas del Nuevo Testamento trajeron revelación especial a la Iglesia incipiente. Sus funciones incluyeron la predicción, exhortación, ánimo, advertencia y explicación en esos tiempos de arranque de la Iglesia. Todas estas funciones de los profetas eran necesarias ya que la Escritura todavía estaba en su proceso formativo. No teníamos el canon completo, así que era necesario este oficio para traer revelación del Señor para la Iglesia. Pero cuando llegó la plenitud de la Escritura y se escribió el último de los libros, este oficio como tal, ya no fue necesario, aunque algunas de las funciones desempeñadas por los profetas en su momento siguen vigentes tales como la exhortación, la advertencia y el ánimo a la Iglesia, pero ahora solo con base en la predicación del texto de la Escritura. Podemos decir que la enseñanza del Nuevo Testamento es que tanto los profetas como los apóstoles establecieron el fundamento de la Iglesia. Efesios 2:20. Tuvieron su momento histórico en la redención y luego su posición desapareció, dando lugar a otros oficios que perduran hasta hoy. Un tercer oficio mencionado es el de evangelista. El Nuevo Testamento no nos dice mucho de este oficio más que la idea de que eran personas dotadas especialmente para proclamar el Evangelio. El único que es llamado evangelista es Felipe, el que predicó el Evangelio al eunuco etíope. Hechos 21:8. No hay mucha evidencia de su continuidad como oficio en el Nuevo Testamento, más la función de llevar el Evangelio allá donde no es conocido, nunca ha dejado de estar vigente. Por último, en nuestra lista aquí en Efesios encontramos el oficio de pastor maestro. Estas dos palabras van juntas para referirse al oficio de los que pastorean y enseñan al rebaño de Dios. Es decir, para referirse a los ancianos. Este oficio, juntamente con el de los diáconos, son los que se establece en el Nuevo Testamento, como los que perduraron más allá de la etapa apostólica de la Iglesia y que forman parte de la organización permanente de la Iglesia en la tierra, por lo que han perdurado hasta nuestros días. De todos estos, los dos oficios que perduran como tales son los oficios de ancianos, también llamados pastores, obispos y los diáconos, aunque no se mencionan en esta lista tal vez porque no son oficiales con un cargo de autoridad o enseñanza, sino de servicio. De cualquier manera, el Nuevo Testamento da testimonio de que a medida que la Iglesia se extendía por el mundo, estos dos oficios eran los que continuaron en la estructura de organización en las iglesias locales. Como muestra Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Como vemos, Cristo mismo no dejó a su iglesia para que se dirigiera sola, sino se encargó de establecer estructuras de autoridad para que su cuerpo llevara una dirección clara y de acuerdo con su voluntad. Por eso, los oficiales de la Iglesia son una estructura importante y también necesaria dentro de la Iglesia. Como veremos, los oficiales de la Iglesia tienen la gran tarea de dirigir y guiar a la Iglesia. Necesitamos que personas en autoridad estén dirigiendo, velando, protegiendo la enseñanza de la verdad dentro del cuerpo de Cristo. Pero los oficiales